Hola, hola a todos, sean más que bienvenidos. Bienvenidos al final. Por ahora, Estamos hoy en el último capítulo de Putuñe. Hoy estamos rompiendo esquemas. Yo estoy de participante, de invitada, pero le quise robar un poco el protagonismo a Fer. Pero le doy la palabra a ver si quiere comunicarse. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy feliz, ¿verdad? Un poco triste porque sí, este es el último capítulo de esta temporada. Esperemos seguir encontrándonos más allá en otros episodios, ¿verdad? Y bueno, hoy surgió un tema, ¿verdad? Así para cerrar y esperemos que este capítulo sea como esperanzador también para los que están escuchando y viendo. Y vamos a hablar de un tema súper importante que queríamos ya hablar de hace mucho tiempo. Y es la importancia de la lucha, pero por sobre todo la lucha en la colectividad, ¿verdad? De organizarnos como jóvenes para poder luchar por nuestros derechos. Y por sobre todo esperemos que este capítulo le inspire, les guste, ¿verdad? Y que al final de este episodio puedan decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a animar a luchar por algún derecho, ¿verdad? En cualquier otra parte, ¿verdad? Pero hoy decido luchar, ¿verdad? Entonces, para eso tengo invitadas súper especiales, ¿verdad? Que ahora van a conocer. Claro que sí, me presento. Un gusto, yo soy Abigail Benítez, yo tengo 17 años, soy activista social y militante en Somos Putudojara. hola, ¿cómo están? Soy Mel, tu militante favorita y tengo 18 años. ¿Qué tal? Yo otra vez de vuelta en este capítulo, obviamente con todo gusto. Yo soy militante también por los derechos sexuales y reproductivos en Somos Putumajaran. Me llamo Kevin y tengo 25 años y espero conversar acá atentamente con los compas. Bueno, y este capítulo va a ser conducido por mí, ¿verdad? Yo soy Fer, soy militante por los derechos sexuales y reproductivos también en Puerto Jara. Y bueno, ¿qué les parece si para empezar este capítulo vamos por el inicio, ¿verdad? De ustedes. Yo quiero saber, estoy muy interesado en saber por qué decidieron unirse a PUT, pero más allá de por qué se unieron, ¿qué les mueve realmente a luchar hoy por los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Es una pregunta abierta para que cualquiera que quiera empezar pueda responder. Me encanta. Entremos a la historia directamente. Bueno, yo me gustaría empezar, la verdad, diciendo que yo tengo realmente un panorama muy abierto en cuanto a esto. Podría hablar mucho sobre esto. Es uno de mis temas favoritos, como les estuve comentando yo a los compas. Realmente soy una chica que desde que tiene uso de razón es súper inquieta, súper movida. La verdad que siempre me gustó la idea de poder hacer valer mi voz. Siempre me dijeron, siempre me molestaron de que, ay, ella es la defensora del pueblo, ay, ella es la que no se calla nada. Y la verdad es que no. Estoy más que orgullosa de decir que desde chiquitita soy parte, si bien no de una organización como tal, soy parte de un movimiento social en el que me gusta poder reconocer a mis pares como sujetos y sujetas de derecho. Digo que realmente desde chica, desde aproximadamente mis 12 años, estoy en voluntariados, estoy en muchas cosas de ese sentido. Y a mis 15 y 16 años aproximadamente entré en lo que vendría siendo hoy Putubojara, un grupo el cual la verdad que me ayudó muchísimo, me formó muchísimo como persona y hoy en día gracias a eso puedo estar formándome en distintos, digamos, ámbitos de lo que vendría siendo la militancia y activismo social. Em, Vos sabés, comentando con lo que estaba diciendo justamente Abby, conectando con eso, me es muy curioso porque justamente yo me inicié en Somos Putumajaran por un tema contrario a lo que ella dice. O sea, ella se inició por un tema y yo me inicié por lo mismo, pero a la inversa. Porque yo justamente fui criado en un ambiente muy conservador donde mi voz no tenía como valor. Yo no, de hecho que yo no decía nada luego cuando yo opinaba ciertas cosas, pero todo me guardaba para mí. Entonces como que con el tiempo, con la edad, fui cuestionando esas cosas y hoy ya como una persona adulta, hace un año que empecé con este tema de la militancia, del activismo también, y creo que es sinceramente algo que ya debí de haber hecho hace mucho tiempo, pero sé también por mi contexto Sí. de que justamente es lo que me permitió, ¿verdad? Y hoy estoy más que abierto y más que contento por estar en este grupo. Justamente eso es muy importante porque uno de los motivos por el cual me uní es porque yo, por ejemplo, vengo de otro país y yo tengo una mirada diferente en cuanto a los
derechos sexuales. Y acá me di cuenta que acá hay muchos sesgos religiosos o directamente hay mucho, como que lo ven como un morbo o algo así. Y yo digo que no debemos verlo de esa manera, que debemos hablarlo, que debemos dialogarlo. Y nada, no porque nosotros como adolescentes escuchemos esos temas, ya directamente nos están incitando a. Entonces, para mí fue muy importante unirme a Putu como, no sé, fue parte de mi crecimiento personal para darme cuenta de cómo desarrollarme, cómo hablar públicamente sobre estos temas y cómo ayudar a mis pares a que también hablen de esto, que conozcan sobre esto. Entonces, nada, yo por eso me uní a Putu. Bueno, y yo básicamente también, o sea, creo que al final cada uno, eso también es lo lindo, de que cada uno se tomó como el tiempo también, o sea, cada uno tiene su tiempo para, de reflexión, de poder encontrar ese espacio o ese lugar en donde habitar para poder luchar y que cada uno también nos trae como razones muy diferentes para poder luchar. En mi caso, por ejemplo, bueno. Yo muchísimo tiempo, vamos a decir, defendí mis propios derechos porque yo, bueno, desde niño ya sabía qué es lo que me gustaba y que eso le incomodaba a ciertas personas y toda mi vida tuve que defender quién era yo, básicamente, ¿verdad? Em, como mucha violencia de por medio, como mucho aislamiento también, porque, bueno, sí, ahora yo, por ejemplo, veo como un tema más abierto el tema de las diversidades y que hay un montón más de respeto en las escuelas, por ejemplo, pero en mi época yo como la pasé re mal, no era, o sea, no se hablaba. Hoy sabemos que las redes de apoyo son como muy importantes y formamos esas redes de apoyo dentro de los colegios, pero en esa época no tenía, ¿verdad? Entonces, como siempre estuve como defendiendo en mis propios derechos, vamos a decir, y a medida que crecí, iba como involucrándome más en los derechos, ¿verdad? Me acuerdo que empecé cuando estaba en el colegio, yo estudié salud, me acuerdo, y ahí le conocí a la Fundación Vencer, ¿verdad? O sea, yo quedé enamorado con la Fundación Vencer y desde hoy sigo apoyándoles, ¿verdad? La Fundación Vencer es una organización de derechos humanos de personas que viven con VIH, pero también de personas que conviven con el VIH, y defiende los derechos de las personas que viven con VIH, ¿verdad? Entonces yo me quedé enamorado, tipo, empecé a hacer activismo en pos de los derechos de las personas que viven con VIH en Paraguay. Y sigo estando ahí, ¿verdad? Bueno, y yo desde ahí ya me quedé enamorado y como decía también Avi, o sea, Avi es una persona que yo le conozco, por ejemplo, también como en el mundo humanitario, ¿verdad? Nosotros nos conocimos en una organización humanitaria internacional. Mencionar, ¿verdad? Que trabajamos el tema de juventudes, trabajamos el tema de la participación, ayudamos en comunidades vulnerables, y siempre nos interesó el tema de luchar por los derechos, de querer cambiar desde donde estemos nosotros, ¿verdad? Eso también es importante, ¿verdad? O sea, cada uno hace lo que puede con lo que tiene también, ¿verdad? Y bueno, después cuando yo, como siempre, me gustaban estos temas de investigar, bueno, mi algoritmo se ve que me conoció ya y me empezaron a saltar publicaciones de Putu Ojara y yo decía, hija de mil, qué lindo, nunca vi flyers tan lindos por ahí. Que creo que cuando eso hacía, así que le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, yo pensaba, Dios mío, esta página es wow. O sea, los videos, los flyers que hacen, ¿verdad? Me quedé enamorado. Y me acuerdo que yo nunca me imaginé que fueran personas reales las que estaban detrás de eso, ¿verdad? Un día vi el flyer que decía querer ser militante y bueno, yo ni siquiera sabía que era militante, pero yo dije, si me encantan estos flyers, yo tengo que estar en este lugar, ¿verdad? Y bueno, y así fue como yo formé parte de Putu Ojara. Em, y eso sí, re random mi historia, pero a cada uno nos trae como cosas diferentes Me encanta. por las cuales seguimos luchando y obvio mi propia historia, pero también después ya conocí como los derechos sexuales y reproductivos en su amplitud y estamos todavía en esto, ¿verdad? Cuánta razón realmente. Yo en lo personal, digamos que no conocía este ámbito, no tenía la dimensión de que realmente hay toda una lucha detrás de todo esto. Y realmente yo conocí por personas así externas, digamos, o sea, internas de la organización, pero digamos que buscando como tal lo encontré, pero como digo, siempre estuve muy interesada, muy metida. Pero me conoce me vio crecer prácticamente en el sentido
todo lo que sería el ámbito de la acción, ¿verdad? Y digamos que yo estoy desde chiquita en estos ámbitos, estoy viendo mm, adversidades increíbles, pero a la vez digo, qué importante es adentrarse a estos temas y tratar de hacerse cargo, de usar nuestras voces, de hacer valer todo esto que nosotros conocemos. Justamente gracias a Putu nosotros tuvimos una cantidad de conocimiento y de una amplia variedad de temas en los que yo puedo hablar y realmente siento que esto es algo muy importante de mencionar. Dentro de estos espacios tenemos conocimiento de cosas súper importantes y me parece muy importante también que fuera ya mencionado ese punto. Sí. Bueno, yo, o sea, a mí me encantó, ¿verdad? Todo lo que nos trae hoy acá y por lo cual nosotros seguimos, ¿verdad? Ante tantas adversidades, ¿verdad? Cada vez peor, pero seguimos, ¿verdad? Eso es lo importante. Bueno, quiero preguntarles, ¿verdad? ¿Quién se anima a, si recuerdan como algún momento que disfrutaron, en que les gustó de este momento o de este proceso de ser militantes? Bueno, justamente yo, digamos como primer movimiento, ya siendo parte de PUTU, fue en la marcha 8M. Y para mí, no sé, estar en ese espacio y, bueno, no en el espacio, en esa marcha y estar conectando con personas que opinan lo mismo que yo, que piensan lo mismo que yo, que luchan por lo mismo que yo. Estar en un espacio, en un lugar así con tanta gente, me hizo sentirme tan, no sé, fue un sentimiento tan lindo, ya que nunca antes me había ocurrido. Normalmente si yo hablaba o siquiera pensaba en hablarlo, yo misma me reprimía porque muchas veces nosotros mismos los adolescentes decidimos dejar esos temas, como que ignorar esos temas, o si no, eso es para los adultos y no es así. Y entonces, como que yo misma me reprimía mucho el decir las cosas y entonces estar en un lugar donde podía ser escuchada, podía sentirme Tener ese entre par. acompañamiento. Exacto. Me hizo sentir muy, muy, muy lindo, muy agradecida, muy todo. Fue muy genial, la verdad. Conectando también con eso, una cosa muy importante es que se suele decir mucho que a los adolescentes como que no les interesa este tema, pero en Sí. realidad sí les interesa porque yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo quería hablar, yo quería conversar sobre, por ejemplo, temas de sexualidad, dudas que yo mismo tenía y no encontraba en esos espacios. Sí. Y justamente algo que me inspiró mucho fue algo que cuando yo me uní al campamento de Putu el primer día, como que tenía ciertas dudas, a pesar de que yo ya le vi a Putu en redes sociales, como que yo era todavía reservado, tenía todavía miedo, como esta gente, y a lo largo de los talleres que se hizo durante el primer día del campamento, yo dije, no, esta gente es bastante abierta, se puede ser acá quien sos. Y entonces ya yo ya esperaba que sea el día siguiente, súper entusiasmado yo de que ya amanezca, de que sea ya el segundo día del campamento, de desayunar, de hacer nuevos amigos. Y por suerte logré todo eso, hice nuevos amigos, conocí a gente que atraviesa por luchas que yo nunca imaginé, pero que también tienen relación con los derechos sexuales y reproductivos, y pude expresarme mejor como soy realmente. Exacto, realmente es muy lindo el poder conectar con muchas personas y Putu es un espacio que en serio es tan hermoso el cómo te construís junto con personas. O sea, no es que solamente vos estás y ya vos tenés tu pensamiento. No, ellos te ayudan. Si tenés alguna duda, puedes acercarte. Entonces, eso es algo que a mí me encantó. Como les dije, en la marcha me sentí tan, pero tan agradecida de que pudieran instruirme. No de una manera de, bueno, yo te estoy enseñando, yo soy mayor que tú, yo soy tu profesora. No, todo lo contrario, lo hicieron de una manera de yo soy tu par. Realmente siento que no hay algo más erróneo que decir que los adolescentes no estamos interesados o que no estamos, que no somos curiosos. Yo siento que los adolescentes somos realmente los que más preguntas tienen dentro de esto, los que más cuestionamientos pueden llegar a hacer. Siento que lo que realmente falta son estos espacios en los que nosotros podamos usar nuestras voces, podamos decir nuestros pensamientos sin miedo a ser juzgados, a ser criticados, con este acompañamiento, como había mencionado, de que realmente hay personas que se notan preparadas, que se notan, digamos, interesadas en apoyarte, en entenderte y no solamente
enseñarte como tal, sino también de aprender de vos y todo lo que esto conlleva. Como dijo Melanie, realmente la marcha es uno de los espacios mayor que podemos destacar en lo que vendría siendo todo esto, ¿verdad? Ya que la marcha es un espacio lleno de incidencia. Estábamos hablando justamente de que la marcha es uno de los espacios que tiene la posibilidad de hacer las dos incidencias de una sola vez. Es un espacio lleno de posibilidades, lleno de muchísimos aprendizajes. Realmente tenemos la incidencia social, ya que estamos entre la gente, estamos usando nuestras voces, estamos incidiendo en las personas, aprendiendo el uno del otro, aprendiendo entre pares y a la vez estamos exigiendo al Estado nuestros derechos, estamos solicitando nuestras exigencias y entre otras cosas que me parecen súper importantes también. Sí, porque mucha gente justamente tiene este tema con las marchas de que piensan que las marchas son lugares en los que uno se acerca, hace un desastre, entre ellos dicen así, ¿verdad? Y termina, y ya. Pero en realidad está detrás toda una organización, una estructura, hay una exigibilidad, hay grupos, organizaciones como Somos Putumayo que justamente está luchando, está haciendo movimientos, articulaciones con otras orgas y es un tema muy político también. Claro, son cosas que realmente tienen su tiempo, tienen su esfuerzo, que no es como dicen salir a las calles a hacer ruido, a gritar, a hacer desastre y ya. Realmente tiene una estructura muy sólida que tiene muchas finalidades como tal. Es un tema realmente súper estructurado del cual podemos decir mucho. Sí. O sea, escuchándoles a ustedes, o sea, que me hicieron acordar algo muy lindo, que creo que voy a recambiar porque ya estaba pensando, ¿qué es lo que puedo contestar? Quiero contarles algo, pero escuchándoles me hicieron como volver a recordar cosas muy lindas. Y justamente yo, bueno, yo cuando era adolescente, ¿verdad? Siempre quise ir a la marcha del Pride, o sea, siempre quise ir a la marcha del Pride, pero nunca me fui porque soy una persona muy tímida, ¿verdad? Entonces, tipo, no me quería ir solo, me acuerdo. Cada junio, o sea, cada marcha, yo dejaba pasar porque no tenía nadie que me acompañe. Em, y bueno, yo tenía toda la libertad de poder ir a la marcha. O sea, mis padres no me iban a decir nada si yo me iba. O sea, me apoyan en ese sentido. Pero nunca me permitió como la timidez irme solo. Y quiero que adivinen cuál fue mi primera marcha en la que me fui por puti. Adivinen. Adivinen Ah, una marcha. no sé, ¿cuándo iniciaste en Puto, Sí, supongo? pero qué marcha. Hay así una pista random acá por acá que tengo por mi Una, cuello, por la pared. una El del pista 31M. random. ¿Al qué? Ah, 31M. Sí, al 31 de mayo. Ahora que me acuerdo, un momento muy lindo que ahora más se me ocurrió fue que justamente Pete me abrió como ese camino y demostrarme porque yo no conocía, o sea, y si yo me iba en esa época no iba tampoco a saber lo que consistía en una marcha, pero estar dentro de Pete me mostró justamente el proceso de la marcha y que no es nomás ir a salir también, que eso vamos a hablar más adelante, no es salir nomás a las calles, pero sí me acuerdo que mi primera marcha fue por el día de 31 de mayo, Día Nacional contra el abuso y la explotación sexual hacia niños, niños y adolescentes. Y esa fue mi primera marcha y me acuerdo que una marcha muy linda porque hay tantos colores, hay tanta participación de niños, niñas, adolescentes y que ya estamos cerquita, estamos a días de mayo, que ya estamos esperando la marcha, pero esa fue mi primera marcha y creo que ese es un recuerdo muy lindo porque al escucharles a ustedes hablar, ¿verdad? De que Putu es un espacio que te acompaña, que te muestra, y justamente eso es muy diferenciador, porque eso es la participación protagónica de niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Que hoy seguimos luchando muchas veces, y como Abby y Melanie dicen, no es que a nosotros no nos interese, sino que no hay espacios justamente que te Exacto. permiten. Y los espacios que hoy, por ejemplo, el Estado brinda, o que el Estado, por ejemplo, tiene una mesa de educación con los alumnos, pero es netamente para que, no sé, el ministro se vaya, se tome fotos y ya está. Realmente no es un espacio en donde les escuchan a los adolescentes, o capaz en un principio era así, pero no hay una participación protagónica real, ¿verdad? Entonces, cualquiera que venga pues te va a decir, ay, hija de mil, tipo, acá me escuchan, acá yo puedo decir, puedo hablar, pero desde Putu para afuera también luchamos por la participación protagónica
para que escuchen nuestras voces, para que las políticas públicas tengan en cuenta nuestras voces, ¿verdad? No hagan leyes sin nosotros, para nosotros. Entonces es todo un desafío y me encanta que hayan puesto eso sobre la mesa, Me ¿verdad? encanta. Bueno, no sé si quieren decir algo más sobre ese Yo punto. sí, yo comparto muchísimo realmente tu punto con el tema, o sea, en cuanto a la marcha del 31M. Si bien no fue mi primera marcha fue, como dice Melanie, nosotras tuvimos la gratitud de poder celebrar o em, de poder tener este día juntas, digamos, de poder ir a luchar por nuestros derechos en el 8M juntas. Tuvimos esta primera marcha como juntas y pudimos disfrutar de eso, tuvimos esa experiencia, pero la primera marcha que yo diría que fue la que mayormente me marcó fue la del 31M también, ya que fue una de las marchas en la que yo estuve más activamente participando, pude estar incluso en vocería, pude estar en más ámbitos, digamos. En la marcha del 8M me fui como participante y ya en esta otra me fui más como organizadora, digamos. Y realmente fue también un antes y un después de, como dice Fer, conocer, de aprender un poco, de saber que todo esto conlleva muchas responsabilidades, conlleva una estructura, conlleva fines, entre otras cosas. Entonces siento que es muy importante también mencionar eso. Yo también ya quiero hablar ahora de mi primera marcha. Mi primera marcha con Putu fue la TLGBI y creo que fue lo más icónico que me pudo haber pasado porque, como vos decís también, Fer, yo demasiado quería participar. Desde, no sé, desde que tengo uso de razón, que yo sabía que yo pertenecía ahí y me quería ir. Sí, yo me Y acuerdo de hecho que en esa época, justo era la época del campamento, y yo te dije, llevaba la marcha del proyecto y te decía, Kevin, no te vas a perder la marcha porque hay otra marcha en septiembre. Te decía, te prometo que sí, sí, vas a, sí. te prometo que vas a hacer tu primera marcha, no te vas a perder. Y ahí también creo que descubriste que habían dos marchas en Paraguay, ¿verdad? Descubrí eso, descubrí muchas cosas más sobre eso también. Y la marcha de septiembre fue muy eh, fructífera, por decirlo de alguna forma, porque no solamente me fui a mostrar orgullo ahí, que está bien, ¿verdad? Sino que también me fui a aprender sobre otras vivencias, sobre interseccionalidad, sobre por qué, por ejemplo, las personas trans están enfrente, sobre la historia 108, los cánticos tenían un sentido político y no sé, me gustó mucho participar y cada año evidentemente voy a participar en la marcha LGBTI. Qué genial. Bueno, ahora, bueno, me encantó también, o sea, todo lo que dijeron, ¿verdad? Para mí, legalmente, todos los momentos por ahí son felices en Puerto, ¿verdad? Em, pero también algo que tienen que saber la gente es que un proceso, el proceso de aprender, el proceso de desaprender, no siempre también es como estamos todos felices, o sea, nosotros los militantes y los que vamos iniciando también atravesamos por momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, o momentos capaz no tan agradables, pero no en el sentido de chocar entre nosotros o que alguien va a venir y te va a violentar, sino que el camino del militante es como difícil también, ¿verdad? Porque atravesamos por un montón de situaciones que al final, no te digo que son negativas, pero son parte de ese proceso de aprender y desaprender muchísimas cosas. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes si tienen como alguna, si recuerdan o tuvieron alguna situación difícil dentro de su proceso de militante, porque tampoco es decir a la gente, sí, sean militante por cualquier cosa, se van a re divertir, van a cambiar el mundo, y no, ¿verdad? Creo que esa es una de las primeras decepciones por ahí luego, porque no, vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? Tipo, justamente Reggie decía eso en el capítulo anterior, que no vamos a cambiar el mundo, ¿verdad? Pero vamos a cambiar nuestro entorno, vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Y a veces también es frustrante cuando te ponen muchos obstáculos y no te dejan avanzar, no te dejan cambiar las cosas. Y eso, ¿verdad? Entonces, escucharles, me da curiosidad saber qué piensan. Sí, justamente eso del granito de arena que mencionaste, muchas veces creo que una barrera grande que tenemos los militantes es muchas veces el posicionamiento. Bueno, para mí por lo menos fue una barrera, porque obviamente yo voy y me posiciono, ¿verdad? En ciertos contextos, pero hay también otros contextos en los que no puedo hacer eso. Sí. Como decía hace rato conversando también, qué sé yo, el cumpleaños de mi abuelo, una persona súper conservadora y él está diciendo cosas ahí que yo sé que no son así, pero yo, yo digo que milito con mis acciones. Yo milito
mostrando justamente este lado bueno de las personas diversas, por ejemplo, como en mi caso. De esa forma milito en ciertos contextos y en otros contextos, como en marchas, en espacios de representación, sí, me voy posicionando y también voy haciendo incidencia social de acuerdo también a la edad de la persona, de acuerdo de repente al, a las creencias, ese tipo de cosas. Porque no todas las personas también, o sea, no se trata de ir a meter información a la gente, sino que a que la gente se adapte a uno, que la gente vea en vos esa luz o ese cambio y nosotros también veamos en las demás personas, por supuesto, esa voluntad que tienen de cambiar, de ver otras perspectivas y así. Yo diría que también es una problemática muy relevante el tema de que muchas veces las adolescencias y las juventudes carecemos de tiempo y eso suele ser una problemática muy grande para lo que vendría siendo el activismo, porque queremos participar, queremos activar, queremos estar ahí, pero muchas veces nuestro propio entorno no nos permite esto, lo cual realmente también suele ser un problema muy grave. Muchas veces asumen que por ser adolescentes o por ser niños, niñas, e incluso por ser jóvenes tenemos mayor productividad de tiempo, tenemos más acceso a tiempo libre o algo por el estilo, pero realmente siento que al fin y al cabo todos tenemos de vuelta nuestros horarios, nuestras actividades y muchas veces nosotras, por lo menos nosotras trabajamos, por ejemplo, entonces entre el colegio, el trabajo, las actividades extracurriculares, nuestro tiempo está súper achicado, digamos, y eso también suele ser una problemática bastante relevante dentro de este ámbito porque no son falta de ganas, sino que es falta de posibilidades de cierta forma. Completamente de acuerdo con eso. La verdad que no es, como venimos diciendo desde hace rato, no es una cosa que simplemente te vas y ya estás ahí. No, lleva tiempo, vos necesitas prepararte porque tampoco sabes en qué posición va a estar la otra persona. Puedes irte con todas las ganas del mundo, pero no sabes si vas a ser escuchado, si te van a tomar en cuenta y demás. Y entonces, nosotros como adolescentes, realmente esa posibilidad de poder estar ahí presentándonos y demás ya es bastante para nosotros, ya es, yo no diría que es suficiente porque incluso podemos hacer muchísimo más. Entonces, nada, creo que eso es muy importante en serio también el tema de los tiempos y demás, que no solo porque somos adolescentes tenemos ese tiempo, no, también tenemos nuestras cosas por hacer, nuestras actividades y un punto muy importante. Eso, por ejemplo, la que ellas mencionan es algo que yo aprendí en Putu también, el adultocentrismo que muchas veces tenemos también nosotros, que las adolescencias obviamente merecen ser escuchadas, que tienen algo que decir y es cierto, ¿verdad? Porque yo mismo en retrospectiva me doy cuenta de que es cierto, que yo tenía muchas cosas que decir y que no dije en su momento. Y retomando el tema de las barreras también, creo que algo que ocurre demasiado es que muchas veces cuando estamos en un espacio de representación, em, tenemos como cierto miedo de posicionarnos en el sentido de que vemos que otras personas saben más, por decirlo así, y nosotros no podemos como dar nuestra versión porque tenemos miedo de equivocarnos todo el tiempo. Es algo que afortunadamente tú trabajas siempre, esta horizontalidad, este aprendizaje colectivo, etcétera. Yo quiero decir algo, ¿verdad? Una barrera también hablando de dificultad que hoy también mil veces voy a decir, mil veces voy a decir también porque en otros capítulos creo que surgió y es la falta de financiamiento, ¿verdad? Es muy difícil luchar sin financiamiento porque nosotros como jóvenes, o sea, ser militante luego es difícil en Paraguay, pero ser joven y militante es aún más difícil porque como juventudes precarizadas luego en un país como Paraguay atravesamos por un montón de barreras. Como dice Avi, o sea, yo quiero militar, a mí me mueve un montón el tema de militar y luchar por los derechos sexuales y reproductivos, pero bueno, yo tengo que trabajar porque si no, no como, ¿verdad? O tengo que estudiar porque es mi deber, ¿verdad? O sea, y me encanta. Y yo creo que justamente hay un montón de barreras, incluso el adultocentrismo, que es una barrera porque no hay espacios y entonces es como vos sos adolescente y no te escucho, chao, ¿verdad? Entonces,
quiero preguntarles a Abby y a Melanie cómo ven el involucramiento de las juventudes, en especial de las adolescencias, en el tema de derechos humanos o en el tema de militancia o de activismo en sí, ¿verdad? Ya que ustedes están en ese espacio, estuvieron en otros y siguen siendo adolescentes que saben de primera mano qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué pasa con sus pares? Sí, ese es un tema que realmente siento que debemos de hablar y de visibilizar, porque realmente hay mucho adultocentrismo. Y entonces nosotros como adolescentes queremos ir, posicionarnos en un lugar y son de que, Maenanga, sos tan joven y estás hablando de esto y es de que, sí, soy joven y debo de hablar de esto. No es de que porque tenga una edad diferente a cierta persona o haya vivido cosas diferentes según ellos, significa que no sepa de lo que estoy hablando y no sepa de lo que quiero decir. Y también me parece muy importante de que no hay solo adultocentrismo en cuanto a nosotros con un adulto, sino que también existe en nosotros el adultocentrismo. Porque ahora mismo yo recuerdo que estuve en un espacio donde estuvimos adolescencias y niños también, hablando un poco sobre diferentes temas. Y justamente estuvimos hablando del tema del adultocentrismo. Y recuerdo que hubo un compañero el cual mencionó que era muy importante hablar de esto y que le parecía muy interesante que un mitaí de 7 años estuviese compartiendo con nosotros. Y ahí yo recuerdo que me puse a pensar y me di cuenta ahí de que, ¿por qué señalarle como un mitaí? Y como de que está escuchando. Y Él que está... claramente no es el problema del término, sino la forma despectiva en la que Exacto. se utiliza, porque es una cosa decir, de cierta forma, decir como si fuese que por ser un mitaí tenemos que minimizar su conocimiento, su experiencia y sus vivencias, ¿verdad? Sí, la verdad que justo cuando se escuchó eso, todos nos quedamos, o sea, todos nos sacamos de onda porque justamente estábamos defendiendo eso del adultocentrismo y darnos cuenta de que en nosotros mismos también hay adultocentrismo fue muy chocante para mí sobre todo, no sé, para los demás, pero para mí sí fue muy chocante y me hizo pensar realmente en cómo yo también me proyecto ante los demás, ¿verdad? Que no porque alguien sea menor que yo, tenga menos edad, significa que ya directamente no va a saber, no va a poder hablar de estos temas, no va a poder llevar a otros lugares estos temas, a otros foros, a otros espacios. Todo lo contrario, todos sabemos, todos podemos aprender, no importa la edad, no importa nuestra, no sé, nuestra manera de ser y demás. Todos podemos y creo que eso es muy importante. Bueno, yo te quería preguntar, Abby, Melanie también, ¿verdad? Y Kevin, si tienen como algún desafío muy marcado. Bueno, pues yo me acuerdo Abby, por ejemplo, me había dicho su experiencia cuando entró en la militancia, ¿verdad? Que no me voy a adelantar, pero quiero que me cuentes, Abby, ¿verdad? De esto, de que a veces las Ya juventudes y me las quiere soplar, adolescencias Fer. quieren, pero no tienen información. Exactamente, la verdad que yo digo que es un tema del cual estuvimos hablando anteriormente, digamos, en nuestras reuniones, y es que muchas veces esta falta de conocimiento es lo que nos afecta o nos redime a poder hablar sobre ciertas cosas. Digamos que estamos ante personas que tienen mayor rango de conocimiento, que leen mucho, que están informadas, que están participando de forma activa en estos eventos, ¿verdad? Y muchas veces decimos así como que, ay no, yo no voy a decir algo porque para ellos ya debe ser una obviedad lo que yo estoy pensando. Yo no voy a poner de mi parte porque no quiero quedar mal, no quiero que se burlen, no quiero que se rían. Y muchas veces estas situaciones en las que nosotros nos vemos encontrados terminan afectándonos otra vez, consciente o inconscientemente, de decir, no sé, no quiero participar, no quiero meterme mucho para no pasar vergüenza, cuando en realidad al fin y al cabo todos son aprendizaje, ¿verdad? Pero por supuesto son temas que se pueden ir dándose cuenta, digamos, con el tiempo, vamos notando, vamos entendiendo, aprendiendo, pero he de admitir que realmente sí en su momento fue algo que me hizo chiquita, digamos, de que sí, tipo,
me sentí vulnerable en ese sentido, digamos, de la palabra. Algo también que me hizo recordar eso que estaba mencionando Abby es justamente el hecho de que aprendamos cosas también a veces resulta como de alguna forma nos juzgamos demasiado por decirlo así. Por ejemplo, yo aprendí cierta cosa sobre ser antirracista, por poner un ejemplo nada más. Y yo me di cuenta, mira, yo hice esto alguna vez en mi vida y me cuestiono, está bien eso. Pero a lo que voy es que me pregunto otra vez, ¿yo puedo estar en un espacio de activismo si yo ejercí esta violencia? Yo mismo me Sí. pregunto. Sí, Y es como que en realidad sí puedo estar acá. Lo importante es que tengo que corregir esto que hice mal y obviamente ir... la autocrítica es súper Sí, importante en estos sí. espacios realmente. Y muchas veces, a veces las personas dicen, ah, no, pero yo hice tal cosa y por eso no puedo estar en un espacio de militancia. No. El espacio de militancia es justamente para aprender, para exigir y para llevar también estos O mensajes. porque pensás de tal manera o tenés tal creencia, no podés participar de tales situaciones en cuanto realmente nosotros que somos parte, digamos, de todo esto, sabemos que dentro de estos espacios es donde más Mm. encontramos personas distintas, personas de todo tipo de personalidades, de pensamientos, de creencias. Y realmente esto también suele ser un pequeño choque cultural, digamos, porque muchas veces tenemos diferentes pensamientos, diferentes criterios y también es muy importante saber sobrellevar esto, ¿verdad? Yo puedo estar en desacuerdo con Kevin, pero siempre dentro del margen de respeto y eso es lo que realmente facilita muchísimo la comunicación asertiva dentro de estos espacios, la cual es súper importante realmente, ya que es lo que evita problemáticas mayores porque como digo, hay una variedad de personas, de personalidades impresionantes, entonces Sí, tenemos, y además te construye también, claro, porque justamente uno va cambiando su forma de pensar, su forma de actuar, y eso es constructivo, es decir, te vas como reaprendiendo o deconstruyendo y construyendo otra vez totalmente. con las demás personas, y te basas también en ciertos criterios científicos, al menos en Somos Putujana es siempre así, cada uno su opinión, cada uno con su opinión, pero después al mismo tiempo como que centralizamos todo eso en una verdad objetiva. Y así es como logramos justamente hacer esta incidencia social y política también. Bueno, em, ahora, bueno, con todo lo que nosotros ya dijimos, Dios mío, da gusto militar, a veces no da gusto tanto, ¿verdad? Pero seguimos acá poniendo la cuerpa. Em, Ahora quiero preguntarles, realmente, bueno, ¿cómo nos involucramos, ¿verdad? Hablamos así un montón, dimos un montón de tips. Y visibilizamos como las necesidades también que tenemos las juventudes para poder militar, porque no es fácil, pero después de todo lo que dijimos, la gran pregunta es, ¿cómo militamos? ¿Por dónde empezamos? Yo tengo una opinión muy específica sobre eso, que creo que es ocupar espacios. Y explico. Ocupar espacios se refiere a ocupar espacios tanto en marchas, no solamente por tu propia lucha, por ejemplo, la lucha Sí, que a mí personalmente más me identifica es la marcha del LGBI, por ejemplo. Pero no solamente estar en esa marcha, sino estar en todas las demás marchas, también las demás luchas, porque yo tengo amigos, tengo amigas, tengo a mi mamá, tengo a personas a quienes aprecio que también son atravesadas por ciertas luchas. Y también en algún momento puede ser que yo sea atravesado por esa lucha, no necesariamente tenga que estar viviendo ahora eso. Es simplemente una cuestión de empatía y ahí también vos vas generando una red de apoyo, red de contactos y vas generando también esta perspectiva de empatía con las demás personas. Así que ocupar espacio en el sentido de militancia, y eso me parece súper importante, y también ocupar espacios en otros sentidos, como por ejemplo reuniones familiares, espacios culturales, ese tipo de cosas te hace ver la diversidad, te hace ver las perspectivas y creo que esa es una buena forma de seguir. Coincido totalmente, Kevin. Yo creo que también es muy importante dar esta información práctica porque muchas veces, como decimos, yo creo que hay muchísimos jóvenes que estuvieron en mi situación. Gracias, por suerte yo pude encontrar en su momento rápido, digamos, lo que vendría siendo un lugar a corta edad, digamos, en el que yo me pude sentir identificada, pero realmente estoy muy segura de que hay muchísimas adolescencias y juventudes que están más que interesados en involucrarse, en aprender,
en moverse, en poner su granito de arena, pero muchas veces la falta de acceso a información, la falta de acceso a lugares, a la posibilidad, como dice Fer, económicas, sociales, de tiempos, son problemáticas realmente. Entonces me parece súper importante dar información práctica para que estas juventudes también sepan sus alternativas, más allá de lo que sea por redes sociales y todo eso, que obviamente también es súper importante, es súper acertado, pero hay muchos chicos y muchos jóvenes que quieren realmente poner más, hacer más, y es muy importante realmente este punto. Sí, yo quiero decir algo, quiero aportar, que a mí me parece súper válido y súper, o sea, le dieron en el punto de cómo empezar a involucrarse, pero para mí una de lo que tiene que ser clave es en no involucrarse de forma individual, ¿verdad? Porque mucho tiempo me pasó de yo soy activista y pero también me pasó porque no sabía, no encontraba lugares, porque la lucha tiene que ser colectiva, o sea, la lucha no tiene que ser individual. Entonces, yo digo que si, bueno, si a vos te mueve, o sea, te involucras, o sea, que le hagas, primero luego que le hagas caso a lo que vos sentís, ¿verdad? Si a vos hoy en tu colegio te están molestando, que por poco el techo de tu escuela no se queda por tu cabeza, ¿verdad? Y es algo que te molesta, es algo que te mueve, que agarres como ese enojo, agarres esa ira, pero lo transformes en algo colectivo y empieces a involucrarte. Entonces yo creo que uno de los primeros pasos es hacerle caso a tus sentimientos y transformarlo en una lucha colectiva, no individual, sino en Exacto. una lucha colectiva. Me parece Tenés razón. súper Me importante parece eso. también súper importante, como dice Fer, entrando un poco en el ámbito de la educación, ¿verdad? Nosotros muchas veces creemos que hay espacios dentro de los colegios que realmente no tienen cierto valor, pero personalmente puedo decir que no podemos estar más equivocados en eso. Realmente conozco muchísimas personas que son activistas, que están metidas en el tema, y en su mayoría me dicen, yo era delegada, Sí. yo era del centro de estudiantes, yo forjé esto, yo hice aquello, porque realmente estos son los primeros espacios que nosotros tenemos, el primer filtro, digamos, que nosotros tenemos para acceder a todo esto que es la militancia, el activismo, porque al fin y al cabo empezamos así, empezamos con una queja, como dice Fer, de que el techo de mi colegio está un desastre. Empiezo no permitiendo eso, no dejándome, y allí voy conociendo gente, voy creando un espacio, como dijo Kevin, voy también generando mis propios conocimientos en base a lo que estoy haciendo, y es realmente muy importante, ya que todos estos espacios de liderazgo juvenil que nos presentan, que están dentro de nuestras posibilidades, son el primer filtro para nosotros poder acceder a más espacios en los que realmente podamos tener más variedad, digamos, en ese sentido. Sí, yo la verdad que, retomando un poco con lo que decía hace rato David, creo que algo que es muy importante definitivamente es el hablar. No es solo recolectar información, recolectar y dejar nomás ahí, no. Puedes ir a espacios, o no necesariamente espacios, en tu propia casa ya estás, podés dar una información, podés dar, enseñar lo que vos aprendiste y mostrar que no es en vano lo que estás haciendo. Todo lo contrario, vas, hablas, haces que muchas más personas sepan, aprendan y capaz hay personas que se sienten reprimidos, personas que creen que no tienen a nadie con quien hablar de esto o no tienen espacios y demás. Sepan que sí tenemos espacio, que esto mismo, somos Putudo Jara, nosotros siempre estamos para escucharles a todos, estamos para apoyarnos entre todos y que las personas sepan que existen esos lugares, es tan enriquecedor, es tan hermoso, en serio. Promocionando un poco también, también tenemos nuestra línea de para par, en la cual también pueden comunicarse ante dudas sobre sexualidad que tengan. Entonces, es un poco importante también mencionar este espacio, Sí. un poco de publicidad de por medio, pero como para que también se tenga en cuenta que muchas veces tenemos miedo del internet, porque ya hay tanta información que termina habiendo un nivel de desinformación impresionante. Nosotros tenemos nuestra línea de eje para par, en la cual pueden comunicarse con nosotros ante cualquier duda, problemática o situación que tengan, y vamos a estar con los profesionales que les pueden ayudar. Y no tengan vergüenza, es anónima, si les preocupa el quién me va a juzgar ni nada.
No, acá no hay eso. Es totalmente anónima. Si quieres hablar, si quieres dar tu punto de vista, si tienes dudas sobre cualquier cosa, hasta la mínima cosa que tengas duda, adelante, pregunta que sin problema te vamos a estar respondiendo. Sí, Ahora sí, retomando un poquitito con lo que dice Mel, ¿verdad? Es muy importante que como jóvenes, como adolescentes, nos quejemos, nos plagueemos, como dicen. Muchas veces, a mí, por ejemplo, en lo personal, desde que tengo uso de razón, me dicen que sos re plagueona, que sos re quejona, Dios mío, sos re argel, sos re... La vez pasada estaba en un evento realmente en el que hablaron de que los activistas tenemos un nivel de terquedad mm, admirable en decir, sí, soy re terca y sí, me voy a plantar acá y sí, voy a cambiar las cosas porque yo quiero que sea así. Porque realmente al fin y al cabo, a pesar de que muchas veces no logramos lo que queremos, como dice Fer, tenemos espacios en los que nos sentimos frustrados, tenemos espacios de quiebre, pero realmente tenemos esto, tenemos esta predisposición de voy a seguir, voy a plantarme, no me está saliendo, pero me va a salir porque es así y porque la fuerza, digamos, es lo que al fin y al cabo nos hace ser lo que somos hoy en día, realmente esta terquedad. Tenemos que aferrarnos a esta terquedad, a pesar de que la gente muchas veces diga lo contrario. Yo creo que realmente no es algo feo, no es algo malo. Yo creo que al contrario es una virtud que tenemos nosotros. Seamos tercos siempre en ese sentido. Cerrémonos a nuestro pensamiento de que vamos a cambiar las cosas, de que vamos a mejorar y no permitamos que nadie nos quiera venir a sacar de la cabeza eso. Porque realmente es súper importante que nosotros tengamos ese acceso, tengamos esas quejas. sí, yo creo, perdón, quiero agregar nomás algo, ¿verdad? Que es, o sea, una de las claves también que obviamente que no mencioné, que para luchar colectivamente hay que organizarnos, ¿verdad? Porque me hace acordar que justamente en el primer episodio Mari y Ale decían justamente cómo nos quieren, o sea, cómo nos quiere este gobierno corrupto, cómo nos quiere el sistema, es desorganizados, o sea, solos, ¿verdad? Y que capaz hoy a vos te preocupe algo y ya hay una organización que esté luchando por eso hoy. Pareciera que estamos en una burbuja porque realmente así nos quieren no teniendo esa información, nos quieren solos, no organizados. Pero sí que si les interesa que si les interesa o les mueve un tema, busquen porque hay una organización que está luchando hoy en día por eso que a vos te preocupa. Totalmente. Pero que esa tiene que ser la clave. Porque si ustedes me preguntan a mí qué es lo que pasa con la juventud de hoy en día, para mí es que no estamos o se nos está dificultando poder encontrarnos, poder organizarnos, ¿verdad? Porque hoy a nosotros las juventudes, bueno, nos preocupa un montón de cosas, vemos todo el tiempo las noticias, nos saturamos de información de las cosas malas que pasan en nuestro país y no sabemos por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, justamente yo hace rato mencionaba el tema de la marcha, ¿verdad? ¿Por qué mencioné el tema de la marcha, de mi primera marcha? Porque justamente Putin me mostró ese proceso que hay detrás, ¿verdad? No es salir nomás a las calles a gritar o a quemar cosas o a tirar botella, ¿verdad? Pero que eso también pasa porque hay gente infiltrada, ¿verdad? Pero ¿por qué eso no pasa, por ejemplo, en las marchas feministas? ¿O por qué eso no pasa en la marcha TLGBI? ¿Por qué eso no pasa en la marcha del 31 de mayo? Porque detrás hay una organización, hay grupos organizados, ¿verdad? A mí me parece algo así, re y me parece, es que después de la marcha TLGBI, ustedes ven los videos y así. Mi día favorito es post marcha porque veo mis videos así en los comentarios así, Dios mío, ¿y dónde están los policías? Porque ustedes se acuerdan, en la marcha de Generación Z, por ejemplo, pasó un desastre porque se le convocó nomás a la gente, nadie se hizo Es responsable. O muy sea, sí, importante había responsables, saber. pero no estaba tan clara la organización, entonces hubo un montón de policías, hubo un montón de desastre. Y después la gente tiene miedo a salir de las calles a marchar, ¿verdad? Y eso no pasa en Totalmente. nuestras marchas. Yo creo que es porque es muy importante también saber enfatizar y saber, justamente como decimos, nosotros no nos vamos a marchar, no salimos a las calles a gritar y a hacer un desastre porque sí. Sí. Tenemos un porqué, tenemos un objetivo, tenemos una exigencia. Es toda una organización que realmente, digo en lo personal, ¿verdad? No me llegué ni a imaginar el nivel. Yo la verdad que sí, dentro de mi desinformación, dije,
¿qué es lo que hacen? O sea, ¿cuál es la función de una marcha más que salir a decir las cosas en las Ah, calles? Y después entras y te das cuenta de que haces notas, te vas al Congreso, te vas a a pedir todas permiso, partes, sí, solicitas los permisos, solicitas la ayuda de los policías, el claro. apoyo de ellos en la marcha, la seguridad. O sea, hay una variedad, una Y cosa que no es sí, ni dimensionable. que perdón. Mete, Para cerrar nomás, sí, dale, dale. que es todo un proceso y que justamente algo que a mí me causa demasiada gracia es que después de lo que pasó con Generación Z, por ejemplo, veía nuestra marcha y decían, pero ¿por qué no le llevan a esto? ¿Y dónde está la policía? Y tipo, la policía está con nosotros, amigos, marchando también, ¿verdad? O sea, hello. ¿Por qué lo que ya no le llevan ya esto también a la cárcel, verdad? Y es muy cliché ahí nomás, pero sí, una de las claves es poder organizarnos, saber que hay detrás, hay todo un proceso. Nosotros para hacer una marcha tardamos como un año planificando, viendo las situaciones que puede pasar, que no puede pasar, pero nos estamos preparando, ¿verdad? Esa, para mí, si ustedes me preguntan, es la clave, o sea, cómo empezar, tomar lo que sentís, pero organizarte con tus Enfatizar esa pares. rabia, organizarnos, Sí, formarnos y tratar de encontrar el lugar y el momento correcto para estas situaciones Sí. justamente. Y yo creo que un ejemplo como más práctico así para la gente que no está luego metida así en este metida. tipo de cosas es cómo es lo que buscamos, cómo lo organizamos. Y yo estoy seguro que al menos las organizaciones sociales están buscando luego personas Sí. que activen, personas que se interesen. Entonces, si vos encontrás alguna publicación que te gusta, en serio, comentarle, decirle, ¿cómo hago para ser parte de ustedes? O de repente, ¿cómo puedo saber más del tema? Ellos te van a responder, te van a escribir, o vos le escribís a ellos. De repente no es la organización de tu interés, pero se articula con otra organización. O sea, las organizaciones están cerradas a las personas, al contrario, están abiertas, buscan esas voces justamente y es una manera muy eficiente de acercarse y de empezar a organizarse. Sí. No tener miedo realmente a ser curiosos, a preguntar, no tener esa vergüenza de, ay, no, pero ¿qué me van a decir? Porque realmente, Sí. como ya mencionamos infinidad de veces, los espacios en los que nosotros nos presentamos, al menos, son realmente unos espacios súper seguros en los que realmente podemos mostrarnos, podemos hablar sin necesidad de sentirnos redimidos. Y realmente siento que es muy importante lo que mencionabas, Kevin, de que es súper importante involucrarse, preguntar, averiguar, porque yo creo que muchas veces igual nos refugiamos en esa idea de que no sé, no conozco y al fin y al cabo nos quedamos otra vez en la facilidad de no puedo hacer nada cuando en realidad siempre se puede hacer algo realmente. Sí, de repente, por ejemplo, una experiencia que yo tengo es que estaba como buscando una información específica en internet, así. Busqué una información, ¿verdad? De mi interés. Y abajo de toda la información estaban como que las organizaciones que apoyaban en la redacción de esa información o cosas así. Sí, sí, Entonces sí. es cuestión de curiosidad nomás también muchas veces. Tipo, te vas y metes, entras ahí en el link de esa organización y te vas qué trabaja y así te vas adentrando en ese mundo. Totalmente. Y animarte, por sobre todo, o sea, animarte en el sentido de que no, nunca vas a saber todo, ¿verdad? Y no Ujú. pienses que por no saber no puedes estar, porque es un proceso, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Hoy muchos tenemos miedo de decir algo porque no tenemos toda la información, ¿verdad? No decir lo que pensás, ya es una forma también de involucrarte, porque como decíamos, o sea, con Abby y Melanie, decíamos, todo es político, o sea, desde la música que escuchás, desde cómo estás, desde cómo te estás vistiendo, desde lo que comes por ahí, todo es político y la Me gente no entiende encanta. muchas veces. Piensa la gente que no se involucra en política, pero en realidad no se involucra en la política Me partidaria, encanta pero muchísimo. sí, todo el tiempo está haciendo Me política. alegra muchísimo que menciones este tema realmente, Fer, porque, como dices, estuvimos conversando muchísimo al respecto. Honestamente se me pasó, pero me parece un tema súper relevante para conversar. Me parece que hay mucha desinformación en cuanto a esto. Es realmente triste que vos conversás con una persona sobre política y muchas veces luego ya es tipo, no, yo no quiero saber de esto, es muy problemático, yo no quiero saber nada. Y dijo Melanie, confunden mucho la política con el politiquerío y también confunden mucho la política con el partido político, que son cosas realmente diferentes. Siento que hay mucha desinformación en cuanto a esto porque realmente todo es político, desde el transporte es político, el acceso a la educación, el acceso a la salud, todo es político realmente. Incluso hay personas que se dicen a sí mismas, yo soy una persona apolítica, pero decir eso es un acto político, literalmente. Exacto. Como que desentenderse de la política también es un acto político.
porque afecta, justamente. Totalmente. Creo que es muy importante esto que venimos diciendo, sobre todo el pensar que no por ser un historiador o saber mucho de muchos temas, no puedes formar parte de estos espacios. Como bien veníamos diciendo desde hace rato, nosotros acá estamos para ayudarnos, para apoyarnos, para enseñarnos colectivamente. Y no porque no te guste leer o no te guste estudiar, no porque no seas una persona que se informe tanto y demás, significa que no podés hablar ni podés dar tu punto. Todo lo contrario, todos podemos hablar. Y me parece muy importante que todos debemos alzar la voz, no cerrarnos porque yo no sé de este tema. Pregunta, no sabes del tema, pregunta, no se te va a juzgar, todo lo contrario. Pregunta, llénate de curiosidad, busca personas que puedan ayudarte con ese tema y no te encierres en el, pero yo no entiendo. No, busca personas, realmente se te va a ayudar, se te va a poder, la militancia se basa en eso. No necesariamente para ser militante hay que ser el genio, hay que ser el de las buenas notas, hay que ser, no. Vos para ser militante solo necesitas tu persona y eso de querer seguir buscando información y demás, llenarte como veníamos diciendo, llenarte de curiosidad, buscar esa información y buscar quién te puede ayudar sin ningún problema, no con sesgos religiosos o juzgándote por lo que estás diciendo o ay, ya viene otra vez esta a preguntarme. No, todo lo contrario, buscar personas que realmente se interesen en darte esa información, en brindarte esa información. Y en espacios también, claro que sí, hay muchos espacios donde puedes ir, acercarte, a hablar, estar en un colectivo y justamente con varias personas que ellos hablen y lleven este tema y no encerrarte y no hablar porque ay, yo no conozco mucho. Habla, exprésate, que todos somos, todos podemos hablar, todos podemos llegar a un mismo pensamiento, a un mismo todo. Entonces, También me gustaría mucho mencionar realmente el hecho de que muchas veces tenemos la idea errónea de que por, por quejarnos no vamos a solucionar nada, que por decir las cosas no vamos a hacer un cambio, pero realmente ese es el inicio del cambio. Desde la primera persona que dice no me gusta esto y de que la segunda persona le diga a mí tampoco y que Melanie y yo nos organicemos, Melanie no te gusta, Melanie, a mí tampoco, hagamos el cambio, realmente forjemos esto, es algo que realmente se desvaloriza muchísimo porque es súper importante y genera muchísima diferencia el decir las cosas, el presentar esto, el proponer, el actuar como tal. ¿No querés decir algo? Solamente diciendo que muchas veces también, como dice Abby, genera un precedente también, porque no, quizás no siempre, o sea, vos te puedes organizar y quizás no, tu organización como que no llegue al final, al objetivo A la principal, meta, a la sí. meta, pero genera como un precedente, como un antecedente, que justamente ella es un escalón más para la próxima persona que viene a luchar y eso también es importante y eso también tiene valor. Me encanta totalmente también. Quería dejar la pequeña moraleja, ¿verdad? De algo que estuvimos hablando muchísimo dentro de las reuniones. Y es que tenemos que tener en cuenta que organizarnos ya es un logro, que estar presentes, que poner nuestro granito de arena, que Resistir. resistir ya es parte de un cambio, ya es parte de un logro, ya estamos generando conciencia, si no bien no estamos apoyando, ayudando, ganando premios, no estamos algo por el estilo, el pequeño hecho de que yo, Abigail y ella, Melanie, estén hablando sobre esto, estén moviendo su pequeño grupo social, ya es un logro, ya es una mejora y realmente es algo que también tenemos que saber valorar muchísimo. Sí, incluso por defecto, como ya dice, no es que estamos generando algo en específico, pero incluso dentro de esa lógica también generamos ciertas cosas, como por ejemplo que nuestros familiares, en mi caso por ejemplo me pasa mucho que mis familiares como que ya me tienen en cuenta, ya saben que yo tengo una perspectiva Sí, distinta en cuanto a ciertos temas, o de repente las organizaciones reconocen nuestros logros, como por ejemplo hicieron en años anteriores con el premio Dignidad en Sí. Somos Putubajara, y eso también son cosas que te inspiran obviamente como organización. Sí, o muchísimo. sea, a veces no es que esperamos algo a Claro, cambio, claro, pero claro. igual, por ejemplo, hay veces que se reconoce nuestro trabajo y es como gratificante tener esa curita, ¿verdad? De, Kevin decía, ¿verdad? Si ganamos el premio Dignidad, Ujú. en Puti tiene como varios reconocimientos
el año 2024 ganamos como el premio Dignidad a la trayectoria en la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Y eso es como, hija de mil, te llena de orgullo y te dice, hija de mil, quiero seguir luchando, ¿verdad? Y bueno, son cosas que Sí. no pasan todos los días, pero también, ¿verdad? Y sabes que no es invisible el trabajo, o sea, Sí, que que está estás haciendo algo. resultando. Sí, Que alguien exactamente. está viendo ese trabajo, ¿verdad? Exactamente. Y, Realmente. y también, bueno, para mí me llena como... Estoy muy feliz hoy, ¿verdad? Porque, hija de mil, hace mucho tiempo queríamos ya hablar de este tema y el estar sentados acá hablando de una hora de este tema, por ejemplo, es re un privilegio que no todo el tiempo tenemos también, ¿verdad? Y como para cerrar nomás, yo le quería preguntar qué sacan de este episodio, ¿verdad? Tipo, em, ¿hay algo que se les queda como cierre que quieran decir para ir despidiéndonos? Y bueno, yo sé que este podcast probablemente van a ver en unos años otros Putubojana, ya que Sí, van a estar ocupando nuestro lugar. Entonces quiero recalcar nomás el tema de que ocupen espacios y de que siempre trabaje, que siempre Putu siga con este tema de la horizontalidad y de la educación par a par. Eso es todo. Exactamente, que sigan formándose, que sigan organizándose, que no tengan miedo de alzar sus voces y que realmente hasta el día en el que más frustrados nos sentimos, que no nos están saliendo las cosas como movimiento, como organización, no nos decaigamos, que no permitamos que la corrupción gane realmente, que pongamos nuestro aporte, que nos esforcemos y que realmente confiemos en que las cosas van a hacerse para nosotros. Y que se haga comunidad también. Creo que es algo importante también a decir. Aparte de la militancia y toda esta lucha social, incidencia política y eso, también es bueno como que hacer contactos, hacer amigos, salir un sí. poquito, salir un poco también de esos temas, porque así también como que fortalecemos los vínculos y hacemos que la lucha sea mejor. Realmente algo de lo que se habla muy poco es de que la militancia te deja amistades únicas porque qué mejor forma de llevar una amistad de la mejor manera que teniendo los mismos pensamientos, las mismas ideologías. Qué mejor forma de conllevar una amistad que sabiendo que ella no va a ir a respetar mis derechos ni yo los suyos. Exacto. Qué mejor forma de formar una amistad que realmente desde la educación de par a par, desde el apoyo mutuo y todo esto tan bello que nos deja esta Experiencia de militancia. experiencia. Esta lucha. Bueno, Melanie, ¿quieres decir algo? Sí, yo creo que justo como venían diciendo mis compañeros, realmente necesitamos ser más, ser muchos, ser muchísimos, porque no es una cosa que se lleve solo, todo lo contrario, nosotros somos todos, creamos comunidades y demás. Y nada, se me hace muy impresionante el hecho de que ya hasta tenemos un podcast para llegar a más personas y que más personas se unan a la lucha y puedan decir, encontré mi lugar acá. Y entonces, nada, seguir adelante y seguir multiplicándonos, que se sigan enojando todo el mundo. Y nada, vamos a hacer muchísimos más, cada vez vamos a llenar más. Y no porque ahora se nos cierren puertas, significa que en un futuro lo van a seguir haciendo. Todo lo contrario, vamos a seguir luchando porque esas puertas sean abiertas y que al fin tengamos nosotros nuestra ACE, tengamos todo ese mundo que tapan ellos y que podamos nosotros al fin romper todas esas barreras y al fin posicionarnos y que todos podamos sentirnos libres de hablar, de expresarnos, de ser quienes somos, sin que se nos esté juzgando completamente, sin que yo me vaya a una esquina y ya directamente me estén juzgando por lo que soy, lo que digo, lo que pienso. Entonces, nada, realmente es un espacio que te puedes sentir tan acompañado todo el tiempo porque todas las personas piensan igual que vos. Y si no se piensa, se llega a un pensamiento colectivo sin ese te voy a juzgar por lo que estás diciendo porque vos pensás diferente. No, todo lo contrario, acá todos nos ayudamos, todos nos apoyamos y nada, se me hace eso algo tan lindo, algo tan especial que debemos seguir promoviendo y seguir llevando a cabo. Mi mensaje final de este episodio, ¿verdad? Es que hay que luchar colectivamente, hay que hacer nuestras luchas individuales una lucha colectiva. Y bueno, esto es algo polémico que voy a decir, pero si tienen la posibilidad de dejar de ser tibios, dejen de ser tibios, involúcrense en la política, porque es algo que nos afecta a todos nosotros. Sí,
sí tienen la posibilidad, no le estoy diciendo tibios a todo el mundo, ¿verdad? Porque hay personas que no pueden, ¿verdad? Pero que reconozcan también esos privilegios, organícense y luchemos, ¿verdad? Y por último, nada más, en agradecerles por tenerle el día de hoy. Me voy muy feliz por este episodio y también agradecerle a la gente que está detrás que estuvo detrás del podcast, que hizo posible tener un podcast a nuestras compañeras regionales de otras organizaciones que nos dieron el apoyo y el acompañamiento para que este sueño sea posible, porque es algo que hace muchísimo tiempo teníamos. Entonces, nada, nos despedimos de este hermoso capítulo, que es el último capítulo de esta temporada. Por Ojalá que esta de temporada. esta Vienen temporada, muchos ojalá que más. próximamente nos encontremos de nuevo. Así que eso. Chau, Chao, chao. chao. Chao.